¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todavía les debo el capítulo 6 del libro Universo Holográfico de Michael Talbot. Es largo y por eso todavía no lo estoy tratando. Pero debido a que estos son temas muy complejos, bastante difíciles de comprender, y ese libro es muy largo, voy colgando temas relacionados con la conciencia. Hace unos días que tuvimos la oportunidad de ver la- las declaraciones de un ex agente de la CIA que estuvo 25 años y está retirado, agente, un oficial de la CIA, que decía que la conciencia humana y la física cuántica, las dos representadas como dos círculos que se invaden, pero un poquito, un poquito, como que se superponen. Y él decía que estas cosas son muy difíciles de comprender y que en el área en donde los dos círculos de la conciencia y la cuántica se cruzan, es el área donde actúan verdaderos seres que interfieren en la vida humana. Y decía que la gente no puede comprender esto porque se le rompe la cabeza. Y entonces en algún momento comentamos aquel dicho de Jesús: tengo muchas cosas que decirles ahora a ustedes, pero ustedes no podrían soportarlas. Es que es muy difícil este tema. Es muy difícil, pero es apasionante. Y entonces vamos a ver tres artículos. ¿Puede explicarse la conciencia con la física cuántica? Una de las cuestiones abiertas más importantes de la ciencia es cómo se establece nuestra conciencia. En la década de 1990, mucho antes de ganar el Premio Nobel de Física 2020 por su predicción de los agujeros negros, el físico Roger Penrose se asoció con el anestesista Stuart Hameroff para proponer una respuesta ambiciosa. Ambos afirmaron que el sistema neuronal del cerebro forma una intrincada red y que la conciencia que produce debería obedecer a las reglas de la mecánica cuántica. La teoría, que determina cómo se mueven partículas diminutas como los electrones, según estos investigadores, esto podría explicar la misteriosa complejidad de la conciencia humana. La tesis de Penrose y Hameroff fue acogida con incredulidad. Las leyes de la mecánica cuántica solo suelen aplicarse a temperaturas muy bajas. Los ordenadores cuánticos, por ejemplo, funcionan actualmente a unos menos 272 grados centígrados. A temperaturas muy altas, la mecánica clásica se impone. Como nuestro cuerpo funciona a temperatura ambiente, es de esperar que se rija por las leyes clásicas de la física. Por esta razón, la teoría de la conciencia cuántica ha sido descartada de plano por muchos científicos, aunque otros son partidarios convencidos. En lugar de entrar en este debate, decidí unir fuerzas con colegas de China, encabezados por el profesor Jin Minjin de la Universidad de Jiatong de Shanghai, para poner a prueba algunos de los principios que sustentan la teoría de la teoría cuántica de la conciencia. En nuestro artículo hemos investigado cómo podrían moverse las partículas cuánticas en una estructura compleja como el cerebro, pero en un entorno de laboratorio. Sí, nuestros hallazgos pueden comprobarse algún día con la actividad medida en el cerebro, podríamos estar a un paso más cerca de validar o descartar la controvertida teoría de Penrose y Hameroff. Cerebros y fractales. Nuestros cerebros están compuestos por células llamadas neuronas
y se cree que su actividad combinada genera la conciencia. Cada neurona contiene microtúbulos que transportan sustancias a diferentes partes de la célula. La teoría de Penrose y Hameroff de la conciencia cuántica sostiene que los microtúbulos están estructurados con un patrón fractal que permitiría que se produjeran procesos cuánticos. Los fractales son estructuras que no son ni bidimensionales ni tridimensionales, sino que tienen algún valor fraccionario intermedio. En matemáticas, los fractales surgen como patrones hermosos que se repiten infinitamente, generando lo que es aparentemente imposible. Una estructura que tiene un área finita, pero un perímetro infinito. Esto puede parecer imposible de visualizar, pero en realidad los fractales se dan con frecuencia en la naturaleza. Si observamos con atención los ramilletes de una coliflor o las ramas de un helecho, veremos que ambos están formados por la misma forma básica que se repite una y otra vez, pero a escalas cada vez más pequeñas. Esa es una característica clave de los fractales. Lo mismo ocurre si miramos dentro de nuestro propio cuerpo. La estructura de los pulmones, por ejemplo, es fractal, al igual que los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Los fractales también aparecen en las encantadoras obras de arte repetitivas de M6 Escher y Jason Pollock y se han utilizado durante décadas en la tecnología como en el diseño de antenas. Todos ellos son ejemplos de fractales clásicos, es decir, fractales que se rigen por las leyes de la física clásica y no de la física cuántica. Aquí vemos unos fractales. Es fácil ver por qué los fractales se han utilizado para explicar la complejidad de la conciencia humana, dado que son infinitamente intrincados y permiten que la complejidad surja de patrones simples, repetidos. Podrían ser las estructuras que sustentan las misteriosas profundidades de nuestra mente. Pero si este es el caso, solo podría estar ocurriendo a nivel cuántico, con diminutas partículas moviéndose en patrones fractales dentro de la neurona del cerebro. Por eso, la respuesta de Penrose y Hameroff se llama teoría de la conciencia cuántica. La conciencia cuántica. Todavía no podemos medir el comportamiento de los fractales cuánticos en el cerebro, si es que existen, pero la tecnología avanzada nos permite medir los fractales cuánticos en laboratorio. En una investigación reciente en la que se utilizó un microscopio de túnel de barrido, STM, mis colegas de Utrecht y yo dispusimos cuidadosamente los electrones en un patrón fractal, creando un fractal cuántico. Cuando medimos la función de onda de los electrones que describe su estado cuántico, descubrimos que también vivían en la dimensión fractal dictada por el patrón físico que habíamos creado. En este caso, el patrón que utilizamos en la escala cuántica fue el triángulo de Sierpinski, que es una forma que está entre la unidimensionalidad y la bidimensionalidad. Este fue un hallazgo emocionante, pero las técnicas STM no pueden sondear cómo se mueven las partículas cuánticas, lo que nos diría más sobre cómo podrían ocurrir los procesos cuánticos en el cerebro. Así que en nuestra última investigación, mis colegas de la Universidad de Jiatong de Shanghai y yo fuimos un paso más allá, utilizando experimentos fotónicos de última generación. Pudimos revelar el movimiento cuántico que tiene lugar dentro de los fractales con un detalle sin precedentes. Conseguimos, inyectando fotones, partículas de luz, en un chip artificial diseñado minuciosamente para formar un diminuto triángulo de Sierpinski, inyectamos fotones en la punta del triángulo y observamos cómo se propagaban por su estructura fractal en un proceso denominado transporte cuántico. A continuación repetimos este experimento en dos estructuras fractales diferentes, ambos en forma de cuadrados en lugar de triángulos, y en cada una de estas estructuras realizamos cientos de experimentos. Nuestras observaciones a partir de estos experimentos revelan que los fractales cuánticos se comportan en realidad de forma diferente a los clásicos.
En concreto, descubrimos que la propagación de la luz a través de un fractal se rige por leyes diferentes en casos cuánticos en comparación con el clásico. Este nuevo conocimiento de los fractales cuánticos podría sentar las bases para que los científicos comprueben experimentalmente la teoría de la conciencia cuántica. Si algún día se realizan mediciones cuánticas del cerebro, podrían compararse con nuestros resultados para decidir definitivamente si la conciencia es un fenómeno clásico o cuántico. Nuestro trabajo también podría tener profundas implicaciones en otros campos científicos al investigar el transporte cuántico en nuestras estructuras fractales diseñadas artificialmente. Puede que hayamos dado los primeros pequeños pasos para la unificación de la física, las matemáticas y la biología, lo que podría enriquecer nuestra comprensión del mundo que nos rodea, así como el mundo que existe en nuestras cabezas. El artículo traducido gracias a la colaboración de Fundación Lili. ¿Puede explicarse la conciencia con física cuántica? La BBC. Una de las cuestiones abiertas más importantes de la ciencia es cómo se establece nuestra conciencia. En la década de 1990, mucho antes de ganar el Premio Nobel de Física 2020, su predicción de los agujeros negros, el físico Roger Penrose se asoció con el anestesista Stuart Hameroff para proponer una respuesta ambiciosa. Ustedes ya saben, aquí está con su premio Nobel, Penrose, Roger Penrose, premio Nobel de Física, el cerebro y los fractales. Les comento esto porque es bueno siempre, como dicen los testigos de Jehová, que todo el asunto se establezca por 2 o 3 testigos. Entonces quiero mostrarles los testigos de Jehová. Pensar que gracias a los abusos y a todas las desgracias que ha traído esa religión sobre la vida de mucha gente, es que nos fuimos introduciendo cada vez más para comprender la razón de la existencia humana y el porqué de nuestra vida. Ahora les vamos a mostrar Thomas R. Bennett, la conciencia y la mente cuántica. Según dice, nuestros cerebros están conectados a la estructura básica del universo, se pregunta. Y este artículo es del 21 de julio del 2022. Puntos clave del asunto. Hoy en día los matemáticos y los físicos generalmente aceptan el hecho de que el mundo está gobernado fundamentalmente por reglas cuánticas. Nuestros cuerpos y mentes se rigen por una confluencia de leyes clásicas y cuánticas de la física. Lo que leímos de Roger Penrose de la cuestión orquestada, la ORCHOR, puede proporcionar un puente entre la neurociencia y los enfoques más espirituales de la conciencia. La biología cuántica explica cómo la mente afecta a la materia, lo que sabemos que hace, como en efecto el efecto placebo, la medicina psicosomática, etc. En todo lo que vamos tratando sobre el universo holográfico, también estamos viendo este tipo de cosas. Lo que voy haciendo es intentando despertar el interés sobre la conciencia y sobre lo que puede hacer la mente humana sobre las cosas y sobre nuestro propio cuerpo. Por eso es que cada tanto publico un artículo de estos. Los fenómenos físicos, al menos a nivel macroscópico, tienen una ubicación en el espacio y pueden cuantificarse. Por otro lado, los fenómenos mentales no se pueden localizar y no se pueden cuantificar. La nueva generación de científicos postmaterialistas y los familiarizados con la física cuántica
se han lanzado a este enigma desconcertante. Ciencia postmaterialista. Stuart Hameroff, de los departamentos de anestesiología y psicología de la Universidad de Arizona, Tucson, surgió de la oscuridad en 1994 para avanzar en lo que parecía en ese momento una de las ideas más extrañas sobre el cerebro humano. Apoyado por Sir Roger Penrose, Hameroff sugirió que los cálculos vibratorios cuánticos en los microtúbulos, que son componentes principales del esqueleto estructural celular, fueron orquestados, ORCH, orquestados, por entradas sinápticas y recuerdos almacenados en los microtúbulos bautizados por la reducción objetiva, OR. Así que la ORCH es orquestado y la OR es reducción objetiva de Penrose. Por lo tanto, ORCH, OR sugirieron que los ritmos de ondas cerebrales se derivan de vibraciones de microtúbulos de nivel más profundo. Lo más significativo es que propusieron además que los microtúbulos gobiernan nuestra conciencia. Yo ya les dije que yo tengo una idea sobre dónde está nuestra conciencia. La física cuántica y el surgimiento de la biología cuántica. Para comprender estas nuevas ideas sobre la conciencia, creo que es necesario obtener al menos una comprensión rudimentaria de la física cuántica, también llamada mecánica cuántica. Por lo tanto, ofrezco aquí una visión simplificada de la mecánica cuántica, con la salvedad de que no soy físico. La física cuántica se ocupa del estudio de las partículas a nivel atómico y subatómico. Mark Born acuñó el término en 1924. La física cuántica es compleja, paradójica y difícil de comprender si uno está demasiado atado a la física newtoniana clásica. La teoría establece limitaciones fundamentales sobre la precisión con la que podemos medir la ubicación y la velocidad de las partículas, reemplazando la certeza clásica con incertidumbre probabilística. La física cuántica reemplaza la certeza clásica por incertidumbre probabilística. La teoría describe casi todos los fenómenos de la naturaleza, tanto orgánicos como inorgánicos, que van desde el color del cielo hasta las moléculas e iones de los organismos vivos. Lo que hace que la mecánica cuántica sea confusa es que las leyes que la rigen difieren drásticamente de la física clásica. Así que, querido lector o escuchante, deshazte de tus apegos a la física de la escuela de secundaria y da un paseo por el lado salvaje, un poco de historia. Durante la década de 1920 y principios de 1930, los físicos descubrieron lo que se ha llamado la dualidad onda-partícula, un concepto fundamental de la mecánica cuántica que propone que las partículas elementales, como los fotones y los electrones, poseen las propiedades tanto de las partículas como de las ondas. Lo que es aún más extraño es que los aspectos de partículas y ondas no se pueden separar, más bien se complementan entre sí. Niels Bohr lo llamó el principio de complementariedad. Veía esta complementariedad como el resultado inevitable de la interacción entre un fenómeno y el aparato utilizado para medir. La mente complementa a la materia. La mente complementa a la materia. Y también en el próximo capítulo vamos a ver cómo la mente rellena espacios vacíos de cosas que aparentemente estamos mirando, que los ojos no ven, pero que la mente rellena. La mente complementa la materia, así como el aspecto de partícula de la materia complementa su aspecto de onda. La conciencia puede interactuar con el mundo material porque la materia y la energía son intercambiables. Como resultado surgió una nueva y revolucionaria rama de la física llamada física cuántica o mecánica cuántica. La mecánica cuántica ha confirmado que los átomos y partículas subatómicos no son realmente objetos sólidos. No existen con certeza en ubicaciones especiales
espaciales definidas y tiempos definidos. La materia no es sólida en la forma en que se había pensado. La idea de los átomos se remonta a la antigua Grecia, donde filósofos como Leucipo, Demócrito y Epicuro propusieron que la naturaleza estaba compuesta en lo que llamamos átomos o individuos indivisibles. Pensaron que si tomas un objeto, por ejemplo una sandía, y no paras de cortarla por la mitad, y luego por la mitad hasta el infinito, eventualmente terminarás en una partícula que es tan pequeña que es imposible de cortar. La naturaleza era para ellos la totalidad de átomos discretos en movimiento. Si piensas en esto, es francamente brillante teniendo en cuenta que carecían de todas las campanas y silbatos de la ciencia moderna. Hoy en día sabemos que el átomo está casi completamente vacío, excepto por una nube arremolinada de partículas subatómicas en movimiento como fotones, electrones, neutrinos, quarks, etc. Sorprendentemente, los investigadores descubrieron que las partículas, como los electrones que se observan y el observador, el físico, el aparato y el método utilizado para la observación, están vinculados. Los científicos plantearon la hipótesis de que la conciencia del observador afecta los eventos físicos que se observan y que los fenómenos mentales influyen en el mundo material. Muy importante, ¿eh? Estudios recientes apoyan esta interpretación y sugieren que el mundo físico ya no es componente primario o único de la realidad, ni que puede entenderse completamente sin hacer referencia a la mente. Echemos un vistazo más de cerca. Los primeros pioneros de la física cuántica vieron aplicaciones de la mecánica cuántica en las ciencias biológicas. En 1944, Edwin Schrödinger, discutió las aplicaciones de la mecánica cuántica a la biología. Schrödinger sugirió que las mutaciones son el resultado de saltos cuánticos. En 1963, Peter Lodwin de la Universidad de Uppsala, Suecia, propuso el túnel de protones como otro mecanismo para la mutación del ADN. En su artículo afirmó que ahora hay un nuevo campo de estudio llamado biología cuántica. Las partículas subatómicas, los átomos o incluso las moléculas enteras pueden exhibir interferencia, una propiedad clásica de las ondas en las que dos picos se refuerzan entre sí cuando se superponen. Los efectos cuánticos, como la interferencia, se basan en la función de onda de diferentes entidades que se coordinan, se dicen que son coherentes entre sí. Este tipo de coherencia es lo que permite la propiedad cuántica de la superposición, en la que se dice que las partículas están en dos o más estados a la vez. Es de loco. Si las funciones de onda en estos estados son coherentes, entonces ambos estados siguen siendo posibles resultados de una medición. Estar en dos estados a la vez no es un fenómeno desconocido en la psicología humana. ¿Quién no ha tenido la experiencia de debatir en su mente dos opciones contrarias, tales como ¿debo escribir esta carta de queja o no? Una parte de ti dice hazlo sufrir y aboga por escribir la carta. El otro te advierte, piensa en las consecuencias. Esta discusión puede durar unos segundos, minutos u horas. Finalmente tú decides un curso de acción. A menudo decidimos. Tenía dos partes para describir este tipo de situación. Reflexiones finales. Sabemos que la mente puede influir en el estado del mundo físico. Sabemos que las intenciones, emociones y deseos de un experimentador pueden influir en los resultados experimentales, incluso en diseños experimentales controlados y ciegos. Hemos explorado temas como la anestesia general, la hipnosis, los placebos, las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias extracorporales, que establecen por separado y en conjunto que el cerebro actúa como un transceptor de la actividad mental. Otros órganos, tejidos y células del cuerpo
así como las señales energéticas del universo, contribuyen a lo que llamamos la mente. Cuando dormimos, no estamos completamente conscientes, pero tampoco estamos completamente inconscientes, como lo demuestra, por ejemplo, los sueños lúcidos que ya hemos visto en este canal. Si una persona está bajo anestesia general, si uno de los médicos dice algo alarmante o creo que le acabamos de perforar el estómago, la paciente o el paciente reaccionará con todos los signos físicos de un ataque de pánico. El cerebro puede tener un rendimiento inferior, pero la mente está en pleno funcionamiento. El señor que escribió este artículo o que habló sobre este artículo es Thomas R. Berney, médico. Es autor de 8 libros. Y entonces, recapitulando, ¿qué es la conciencia humana? ¿Qué es la vida humana? ¿Dónde está radicada la conciencia? Y volviendo a la ciencia, hay una ley, la tercera ley de la dinámica, que dice que la información no puede destruirse, pero puede codificarse. Y nosotros, los seres humanos, somos información básicamente. Y si la información puede codificarse, pero no puede destruirse, quiere decir que la conciencia humana es mucho más importante y mucho más grande de lo que pensamos. Nada más quería compartir estos artículos con ustedes y también demostrarles que existe mucho material sobre esto. Puede explicarse la conciencia física con física cuántica, la conciencia y la mente cuántica, vídeos que ya hemos compartido, la conexión entre la física cuántica y la espiritualidad. Científicos encontraron el origen de la conciencia. Fascinante teoría de la conciencia cuántica. ¿Puede explicarse la conciencia cuántica? La física cuántica en el cerebro. ¿Qué es la física cuántica? Ya vieron qué es la física cuántica de forma muy somera, pero también entendible. Nos vemos en el próximo.